Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Hemos de continuar estudiando nuestro cuaderno de escuela sabática que ha llevado por título Sacerdotes de Júbilo, donde nos ha enseñado a cada uno de nosotros y nos ha dado la oportunidad de acercarnos aún más a nuestro Dios. Y en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, hemos de estudiar la lección número 10 que lleva por título Nación de lo Nuevo. Acuérdense también que nuestro texto a través de estas lecciones ha sido el texto de primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9, un texto que nos ha enseñado mucho y nos ha dicho a cada uno de nosotros de la siguiente manera, como dice el texto: mas vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que ha sido el texto que nos ha enseñado a cada uno de nosotros lo que somos ante la presencia de nuestro Dios, estando retirados, pero gracias a la palabra de nuestro Dios, gracias que nuestro Señor Jesucristo vino y establece su reino con nosotros y ahora nos hace a cada uno de nosotros también reyes y sacerdotes, gente santa nuestro Dios. Pero el verso clave que tenemos para esta lección se encuentra en el libro de Mateo, que voy a invitar a que tome su Biblia y su cuadernito en mano. En el libro de Mateo hay un hermoso texto uh, muy hermoso para con cada uno de nosotros, donde nos da una enseñanza en la que cada persona, cada creyente, es algo que debemos de hacer ahora en este reino que trae nuestro Señor Jesucristo y lo pone entre nosotros. Dice el libro de Mateo, Evangelio de Mateo 5:14, vosotros, y hablando de cada uno de nosotros, está nuestro Señor Jesucristo dando allá el sermón del monte y dice estas palabras: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando habla a la gente en aquel sermón del monte, inmediatamente hace hincapié que cada uno de nosotros somos la luz del mundo y que nos ha traído para que no estemos bajo de una caja, sino lo más alto del monte para alumbrar a toda la ciudad. Así que en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, también tenemos tres propósitos muy hermosos de los que vamos a estar hablando a través de la lección. Y recuerde que en esta lección siempre utilizamos el Antiguo Testamento y luego nos vamos al Nuevo Testamento y luego hacemos una pregunta muy personal para con cada uno de nosotros y ver cómo estamos ante la presencia de nuestro Dios. Primer concepto que hemos de aprender en esta mañana es cómo Pedro y cómo Pablo usan la historia de Israel para describir la identidad de la iglesia. Así que hemos mencionado a través de las lecciones pasadas que tenemos una nueva identidad, que el Señor ahora ha hecho de cada uno de nosotros el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que ha depositado lo santo, que viene siendo su Santo Espíritu dentro de la iglesia, y que ahora tenemos una identidad nueva, que somos una nueva iglesia, nuevo creyente, que alabamos a nuestro Dios y que proclamamos que Jesús es nuestro Rey y nuestro Señor. Así que vamos a estar hablando como tanto Pedro como Pablo usan la historia de Israel, de aquel Israel que nuestro Dios lo escoge, cómo esa historia llega hasta nuestros tiempos y cómo hoy la iglesia tiene esa identidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. También el segundo propósito que hemos de ver es de qué manera equilibramos la lealtad hacia el reino de Jesús y hacia los gobernantes de este mundo. Vamos a ver cómo el reino de nuestro Señor Jesucristo que está entre nosotros, cómo le somos leales a ese reino y también a la misma vez cómo a los gobernantes en el mundo que vivimos tenemos que respetarlos y tenemos que aún, dice nuestro Señor Jesucristo, que oremos por ellos ya que son puestos por nuestro Dios. Así que vamos a ver cómo hay un equilibrio entre el reino de nuestro Dios y nuestros gobernantes y cómo le tenemos esa lealtad a nuestro Dios sin servir totalmente a lo que los gobernantes de este mundo nos ordenan que hagan, ya que la política muchas de las veces nos aleja de nuestro Dios, pero ¿cómo podemos serle leal al reino de nuestro Señor Jesucristo? También nuestro tercer propósito es cómo se describe una nación santa y especial en nuestro contexto, en la nación en la que vivimos. Cómo, aunque vivimos en estas naciones de política, y muchas de las veces nos llevan así a rumbos que no queremos, pero cómo la santidad de cada uno de nosotros de la iglesia debe permanecer
para agradar a nuestro Dios. Pues viendo esto, quiero que sepamos ahora y entendamos que somos una nación de lo nuevo, ya que es el título de nuestra lección en esta mañana, una nación de lo nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque nuestro Señor Jesucristo ahora nos ha hecho una nación nueva y ha depositado dentro de nosotros, dentro de la iglesia, ha depositado de su Santo Espíritu para que de esa manera seamos la luz del mundo y que estemos alumbrando a todo el mundo. Es algo maravilloso que Dios tiene para con cada uno de nosotros, pero también es una responsabilidad grande para la iglesia de ser esa luz ante todo el mundo. La iglesia de Dios no es únicamente un sacerdocio santo y un templo santo ministrado para Dios y para el mundo, porque el propósito le servimos a nuestro Dios, pero al mismo tiempo también quiero que sepan que servimos al mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, donde ahora cada uno de nosotros nos toca hablarle a la gente para traerlos a ese reino que nuestro Señor Jesucristo es Rey y Señor. Así que pensemos en ello, sino que también Pedro dice que somos una nación santa. Así que ahora tenemos no únicamente un sacerdocio santo, un templo santo donde el Espíritu Santo es depositado, ahora también somos una nación santa. Si tiene su Biblia, vamos a abrirla en Primera de Pedro, capítulo 2, un texto que hemos hablado a través de todas las lecciones. Cómo nuestro Dios le recuerda al pueblo de Israel, cómo nuestro Dios le ha escogido, cómo nuestro Dios le ha llamado un pueblo santo. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, acuérdense que nuestro Dios, cuando vio al pueblo de Israel, lo llamó un especial tesoro. De entre todos los pueblos de la tierra, nuestro Dios le llamó a Israel a su pueblo. Y dice Primera de Pedro 2:9, un texto que lo vamos a comparar con el Antiguo Testamento. Son las mismas palabras. Pablo le está recordando a los judíos el propósito del que Dios les ha llamado para que sean un pueblo santo. Y dice Primera de Pedro 2:9, dice de la siguiente manera, dice, mas vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, gente o nación santa, pueblo adquirido, porque nuestro Dios lo toma, lo agarra como su pueblo ante todos los pueblos de la tierra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Y dice Pablo que somos adquiridos, ¿por qué? Porque fuimos comprados con un precio muy alto, con la sangre del Cordero de Dios o con el Hijo de nuestro Dios. Dice, para que anunciéis, y aquí está el propósito por el cual Pablo le está diciendo a los judíos, el propósito por el cual el Señor ahora los ha llamado, los ha traído, les ha llamado a sacerdocio real, gente santa. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que tenemos aquí de las tinieblas que los trae a la luz con un propósito de anunciar el evangelio a todo el mundo. Quiero que sepan que también a cada uno de nosotros el Señor nos ha llamado a real sacerdocio, pueblo santo, y también nos ha traído con ese mismo propósito de anunciar que nuestro Señor Jesucristo vino, nació de aquella Virgen María, viene a la tierra y vimos su gloria, gloria como del unigénito, va hacia la cruz, nos rescata, estando nosotros los gentiles muertos en delitos y pecados. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo por medio de la muerte que tiene ahí en la cruz. A cada uno de nosotros somos redimidos. Y siendo que estábamos bajo maldición, bajo pecado, por aquel Adán que nos trae la muerte, y dice que esa muerte ha pasado a todos los hombres de tal manera que estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Pero llega nuestro Señor Jesucristo, nos trae la promesa, nos acerca hacia nuestro Dios, nos lleva hacia nuestro Dios, nos reconcilia con nuestro Dios, estando cada uno de nosotros muertos en delitos y pecados, alejados de las promesas. Gracias a la gloria de nuestro Dios viene y ahora nos hace hijos de nuestro Dios. Y el pueblo de Israel, un pueblo que nuestro Dios le llamó santo, apartado, y que lo hizo grande entre todos los pueblos de la tierra. Ahora, si vemos estas mismas palabras, ahora las vamos a ver en el libro de Éxodo. Pedro le está únicamente recalcando lo que se dijo en el libro de Éxodo. Y veamos qué es lo que dice el libro de Éxodo. Dice de la siguiente manera, Éxodo 19. Dice así, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y siempre nuestro Dios
ha utilizado esta palabra a través de los tiempos. Si dieres oído a mi voz. Quiero que sepan que nuestro Dios siempre ha querido que oigamos las ordenanzas que Él tiene para con cada uno de nosotros. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense bien, nuestro Dios le dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, pero tienen que oír las ordenanzas que yo les mando. Y quiero que sepan que a través de los tiempos, yo creo que vemos la historia del pueblo de Israel. Servía a nuestro Dios y luego de repente dejaba de servirle y luego le volvía a servir. Israel siempre fue un pueblo que se alejaba y se acercaba de nuestro Dios. Cuando se acercaba con nuestro Dios, todo le iba excelente, pero cuando se alejaba de la presencia de nuestro Dios, quiero que sepan que nuestro Dios lo llevaba cautivos a diferentes lugares. Así que, pero nuestro Dios le llama que serían su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Veamos el verso 6 de allí mismo. Mismo texto que podemos ver en el primera de Pedro que estábamos viendo. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, gente o nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nuestro Dios le habla a Moisés y le dice, quiero que le digas esto a mi pueblo Israel. Van a ser una nación santa, van a ser reino de sacerdotes y quiero que sepan que esto es algo muy buena noticia para el pueblo de Israel. Nuestro Dios siempre quiso habitar con Israel, quería que Israel viviera en la santidad, pero sin embargo, dice Isaías que desde la cabeza hasta sus pies dice que permanecían en pecados. ¿Por qué? Porque se alejaban de nuestro Dios. Pero sin embargo, mismo Isaías en el capítulo 1 siempre le hizo el llamado a su pueblo y dijo, vengan, acérquense, si sus pecados son como la grana, dice, yo se los voy a hacer blancos. Siempre el llamado de nuestro Dios estuvo presente a través de todo el tiempo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se alejó, se fue a la idolatría, se fue a otros dioses, pero sin embargo nuestro Dios siempre fue fiel a Israel, diciendo que volvieran hacia Él. Ahora, tanto Pedro como Pablo nos hablan algo relacionado con el pueblo de Israel. Primeramente, quiero que sepan que la antigua nación de Israel le fracasó a nuestro Dios. Salieron de allá de Egipto y dice que fueron cayendo en el desierto. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el pecado. Israel le fracasó a nuestro Dios y Dios ha creado una clase de nación completamente nueva y ahora viene siendo esto la iglesia, viene siendo la nación de lo nuevo, donde nuestro Dios nos dice que somos la luz del mundo, donde ha quitado únicamente no únicamente la salvación para los judíos, sino que ahora la salvación se abre tanto para el judío, para el gentil, y ahora le llama que es la iglesia de nuestro Dios. Así que después del fracaso que tiene aquel Israel, ahora nuestro Dios da una oportunidad a que toda la humanidad se pueda acercar a nuestro Dios. Pero también nos dice, ahora tenemos que brillar como una ciudad asentada sobre un monte para ser vista de todos. Ahora esta iglesia, que somos cada uno de nosotros, que es usted y que soy yo, ahora somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepan que en la antigüedad nuestro Dios mandó que se le construyera aquel tabernáculo. Llegaba la presencia de nuestro Dios a ese tabernáculo y se miraba la gloria de nuestro Dios. Ahora la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo, la iglesia de nuestro Dios, ahora en eso nuestro Dios deposita lo santo, lo sagrado de su Santo Espíritu, ahora habita en medio de cada uno de nosotros. Nuestro Dios ahora ha creado una nación de lo nuevo. Dice la palabra de nuestro Dios que tenemos una nueva identidad, somos una nueva criatura. Nuestro Dios ha hecho de la iglesia de cada uno de nosotros, esa iglesia que es usted y que soy yo, se deposita lo sagrado de nuestro Dios, que es de su Santo Espíritu. Pero Israel le fracasó a nuestro Dios no obedeciendo sus ordenanzas. Ahora veamos la primera pregunta. ¿Cómo Pedro y Pablo, ahora estamos hablando aquí de Pedro y de Pablo, usan la historia de Israel? ¿Cómo tanto Pedro como Pablo utilizan la historia de Israel a través de los tiempos
para describir la identidad de la iglesia. Como ahora la iglesia toma una nueva identidad donde nuestro Señor Jesucristo, donde fuimos lavados con la sangre del Cordero de Dios, que dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Donde llega nuestro Señor Jesucristo, nos da una nueva identidad donde ahora tanto gentil como judío nos acercamos a nuestro Dios y pertenecemos al pueblo de nuestro Dios. Así que primeramente la identidad de la iglesia es nación de lo nuevo. ¿Qué nuevo? De que Jesús es nuestro Rey. Ser llamado de las tinieblas, porque dice la palabra de nuestro Dios que fuimos traídos de las tinieblas a su luz. Es algo similar cuando el pueblo de Israel es liberado de allá de Egipto para traerle a adorar a Dios en el desierto. Nosotros fuimos liberados de las tinieblas, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. ¿Para qué? Para traernos a una luz, para permanecer en la palabra de nuestro Dios. Así que esa es una nueva identidad que nuestro Dios nos da. Éramos tinieblas, ahora somos la luz. Así que gracias a nuestro Dios, el pueblo de Israel, viviendo allá en esclavitud, le da la libertad para que puedan adorarle en el desierto. Ahora, cada uno de nosotros tenemos esa identidad nueva que nos da, y una vez más comparándolo con Israel, que de la cautividad salen a ser liberados para adorar a nuestro Dios. Ahora nosotros, el pueblo gentil, el pueblo ahora que se compone de nuestro Dios por medio del judío y por medio del gentil, ahora cada uno de nosotros tenemos una nueva identidad. Y la nueva identidad es que somos llamados hijos de nuestro Dios. Así que dice la palabra de nuestro Dios. Recordemos, y quiero que recuerde nuevamente lo que Pedro, porque tenemos que ver lo que dice Pedro y lo que dice Pablo. Y primeramente Pedro menciona algo muy importante. Si está tomando nota, me gustaría que escribiera Éxodo 19:6 y Primera de Pedro 2:9, donde Pedro le está recordando al pueblo de Israel, a aquellos judíos, de que nuestro Dios les ha escogido. Y dice, vosotros seréis mi reino de sacerdote, gente santa. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una vez más, ese recordatorio que menciona Pedro lo vemos en el libro, también en el libro de Éxodo, comparado con Primera de Pedro 2:9. Son dos textos que dicen lo mismo. Veamos primeramente el de Éxodo. Dice Éxodo, y vosotros seréis mi reino de sacerdocio y gente santa. Ahora veamos el de Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y gente santa. Es el mismo texto donde Pedro le dice a los judíos que ellos son el pueblo de nuestro Dios, gente santa, pero también les dice que son con un propósito, y eso se los dice en Primera de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas. Así que nos estamos convirtiendo aquí primeramente en una nación de lo nuevo, donde nuestro Dios es el Rey, donde nuestro Dios deposita de su Santo Espíritu, y vemos la comparación ahora con Israel y con cada uno de nosotros. Ahora veamos Romanos. Ahora vamos a ver lo que Pablo menciona de Israel y lo menciona para con cada uno de nosotros, porque tanto el pueblo de Israel nos acredita también a algo muy maravilloso. Dice Romanos 11:11. Dice de la siguiente manera, Romanos 11:11, una palabra que nos ayuda a entender y a saber cómo llegó la salvación a cada uno de nosotros. Primeramente, dice, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? ¿De quién está hablando primeramente aquí donde dice la palabra de nuestro Dios? Han tropezado para que cayesen. Quiero que sepan que está Pablo hablando por medio de la palabra de nuestro Dios, que el pueblo de Israel dice, han tropezado para que cayesen, y dice la palabra de nuestro Dios, en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos, de Israel, del pueblo que Dios había escogido, vino la salud a todos los gentiles. Entonces, cuando el pueblo de Israel le fracasa a nuestro Dios, quiero que sepan que se abre la oportunidad, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que llega el momento en que nuestro Dios da la oportunidad ahora a cada uno de nosotros, al gentilismo. Dice, han tropezado para que cayesen, dice, en ninguna manera,
mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles. Ahora, cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad y todavía el mundo entero, haciéndonos nosotros embajadores de ese reino que ha establecido nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros nos hemos convertido también o nos acercamos a las promesas que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros, siendo que el gentilismo estábamos alejados de las promesas, mas sin embargo cuando llega la palabra a aquel pueblo de Israel no le reciben, dice, han tropezado para que cayesen, y dice la palabra de nuestro Dios, en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos o de Israel vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Llegó ahora la oportunidad a cada uno de nosotros. Nuestro Dios quitó esa pared que estaba en medio y ahora tanto judío como gentil podemos ser del pueblo de nuestro Dios. Veamos ahí mismo el verso 12. Romanos 11:12. Sigue diciendo: y si la falta de ellos, ¿de quiénes? Del pueblo de Israel y aquellos judíos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, una vez más, lo que a ellos les faltó ahora ha sido la riqueza de cada uno de nosotros. Si recordamos aquella mujer que se acercó a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿no sabes que vengo a la casa de Israel? Y ella dice, ¿que acaso no comen los perrillos de las migajas que caen de la mesa? Vemos que llega la oportunidad para aquella mujer, para aquel gentilismo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no quiso aceptarle. Dice, si la falta de ellos es la riqueza del mundo, ahora cada uno de nosotros podemos decir, por aquello que sucedió de no aceptar al Mesías, ahora llega cada uno de nosotros la salvación, la esperanza o la riqueza para el mundo. Ahora el mundo tiene una esperanza y que cada uno de nosotros somos esos embajadores que hemos de traer las riquezas al gentilismo, al mundo, para que se acerquen a nuestro Dios. Y sigue diciendo, y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más el hinchamiento de ellos. Así que a cada uno de nosotros hemos recibido ahora las riquezas de tal manera que dice que ahora somos llamados hijos de nuestro Dios. Dice nuevamente 2 Corintios capítulo 10, algo maravilloso para con cada uno de nosotros, donde nuestro Dios da la oportunidad ahora de esa nación de lo nuevo. 2 capítulo 10, 32. Y ahora veamos algo que nos va a enseñar ahora cada uno de nosotros. Llegó esa nueva nación que dice a la palabra de nuestro Dios que somos la luz del mundo, que somos el vaso, que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde es depositado lo sagrado y nos hemos convertido en nación de lo nuevo. Dice 2 Corintios 10, 32. Ser sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de nuestro Dios. Ahora está el gentilismo, ahora está los judíos, y ahora nuestro Dios hace la iglesia de Dios, donde tanto Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios dice, y a la iglesia de Dios que está en Corintios, donde ahora la iglesia de Dios se convierte el lugar donde Dios deposita lo sagrado, lo santo, donde se convierte la nación de lo nuevo. Y dijo Pablo, vivo no ya yo, mas Cristo vive dentro de nosotros. Así que nos ponemos a pensar que ahora nuestro Dios ha depositado algo maravilloso en cada uno de nosotros. Es sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de nuestro Dios. Dice ahora allí mismo, 2 Corintios 3, versículo 4. 2 Corintios 3, 4. Dice la palabra de nuestro Dios. Y tal confianza, 2 Corintios 3, 4. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. ¿Por qué con Cristo? Porque nuevamente Él es el que nos rescató, Él es el que nos acercó, Él es el que trajo las promesas para con cada uno de nosotros, nos ha llamado hijo, y dice la palabra de nuestro Dios que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Y tal confianza tenemos
por Cristo para con Dios. Y sigue siendo el verso 5. No que seamos suficientes. Quiero que sepan que nosotros estábamos muertos en el pecado, gracias a la misericordia de nuestro Dios, que ha tenido en bien en justificarnos, en traernos, en limpiarnos, en darnos una nueva identidad a la iglesia de que somos su pueblo. Dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de nuestro Dios. Somos lo que somos porque nuestro Dios es el que nos ha dado la nueva identidad. Somos nación de lo nuevo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha redimido, porque nos ha llamado, pero también nos ha dado un trabajo muy grande de ir y predicar el evangelio a aquellas personas que necesitan. Dicen, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, para que de esa manera sean los discípulos de nuestro Dios. Así que no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de nuestro Dios. Somos lo que somos porque nuestro Dios ha depositado de su Santo Espíritu con cada uno de nosotros. Estando lejos, separados, ahora somos la nación de lo nuevo. Dice el verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes del nuevo pacto. Ahora llega un nuevo pacto y si nos ponemos a pensar en ese nuevo pacto llegan muchas cosas. En el antiguo la ley estaba escrita en tablas, ahora está escrita en nuestros corazones. También el nuevo pacto nos trae ahora que dice nuestro Señor Jesucristo cuando está celebrando la Pascua y hace el nuevo pacto, dice que su sangre es derramada para con cada uno de nosotros y que el pan es quebrantado para liberar nuestras vidas. Gloria sea a nuestro Dios. Dice, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que si recordamos aquella ocasión cuando Moisés sube al monte, recibe las 2 tablas y cuando regresa el pueblo está en pecado. Dice el 7. Y si el ministerio, 2 Corintios 3:7, y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. Vemos ahí que cuando Moisés baja del monte, que ha estado platicando con nuestro Dios, que baja con las tablas, dice que la gloria de nuestro Dios se miraba o se reflejaba en el rostro de Moisés. Pero ¿qué había pasado con aquel pueblo? Después de que Moisés dura días en el monte, el pueblo empieza a pecar, el pueblo hace un becerro de oro y cuando llega Moisés el pueblo está pecando. En aquel día dice que murieron 3,000 personas a la desobediencia de nuestro Dios. ¿Mueren por qué? Por aquella palabra de los 10 mandamientos. Y sigue diciendo el verso 8. ¿Cómo no será más bien con la gloria del ministerio del Espíritu? Ahora viene un ministerio para con cada uno de nosotros. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora llega la adoración para con cada uno de nosotros de acercarnos a nuestro Dios, de ser esa nueva nación de lo nuevo, de la nueva identidad, de que somos una nueva criatura y aquella gloria tuvo su gloria. Ahora llega la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9, porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, ¿por qué? Porque por medio de aquellos 10 mandamientos que traía Moisés, dice que la letra mata, mas ahora la palabra de nuestro Dios está grabada no en tablas, sino está grabada ahora en nuestros corazones y nos está vivificando. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. ¿Por qué abunda más el ministerio de la justicia? Dice la palabra de nuestro Dios, mismo Romanos nos dice por medio de Pablo, que fuimos justificados gratuitamente. Llegó la justificación a cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha justificado estando alejados. Ahora llega la palabra de nuestro Dios, llega nuestro Señor Jesucristo, no por obras nuestras, sino llega la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Nos acerca, nos permite ser esa luz del mundo, nos saca de las tinieblas. Una vez más nos saca de las tinieblas para venir y ser la luz para todo el mundo. Ahora ser esos embajadores de nuestro Dios, ser una nueva nación de los santos, que nuestra palabra, que nuestras acciones sean buenas para que el mundo pueda ver las acciones que hacemos y glorifiquen
a nuestro Dios. Esa es la justicia que trae nuestro Señor Jesucristo. Y he mencionado varias veces, la justificación viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha justificado, pero queda ahora en cada uno de nosotros como creyentes la santificación, la justificación, la santificación, y cuando aparezca el Hijo de Dios seremos glorificados. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la justificación. Cada uno de nosotros trabajamos en la santidad, y cuando aparezca nuevamente el Hijo de Dios nos va a dar la glorificación. Sigue diciendo ahora en el verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria. Llega nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra de nuestro Dios, y vimos su gloria como gloria del unigénito. Le proclamamos, le servimos como rey en este reino que trae nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a traer su reino a la tierra y que nosotros fuéramos a los que administramos ese reino. Y vimos su gloria como gloria del unigénito. Ahora sí estamos viendo tanto Pablo y tanto Pedro cómo nos dan la nueva identidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, de que estando nosotros muertos en delitos y pecados, llega la palabra de nuestro Dios y tenemos una nueva identidad. Somos una nación santa, una nación de lo nuevo, donde el Espíritu Santo es depositado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, para ser un templo de lo sagrado. Dice el 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Ahora cada uno de nosotros reflejamos o brillamos esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad que tiene esa luz, que somos esa nación, que somos nosotros, esa luz tiene que estar hacia arriba para que alumbre a todo el pueblo. Veamos ahora la segunda pregunta. ¿De qué manera equilibramos la lealtad hacia el Rey Jesús y hacia los gobernantes de este mundo? Ahora vamos a ver la lealtad. Tenemos que tenerle esa lealtad al reino de nuestro Señor Jesucristo. Sé que vivimos en estas naciones. Aquí en Estados Unidos tenemos nuestros presidentes, nuestros gobernantes, y muchos de ellos a lo mejor nos quieren guiar por lugares donde no se apega a la palabra de nuestro Dios. Pero ¿cómo le somos nosotros leales a nuestro Dios? Y también cómo trabajamos con nuestros gobiernos en el que estamos viviendo. Así que vamos a ver la lealtad que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, hay algo que tenemos que buscar. No vamos a buscar las cosas terrenales. Dice el libro de Mateo, capítulo 6. Mismo nuestro Señor Jesucristo nos da la enseñanza. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra de nuestro Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios está con nosotros. No vamos a buscar lo que nos ofrece este mundo o lo que este mundo hace. Vivimos ahorita en caos, racismo, muchas cosas que están sucediendo en nuestro mundo, mas nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que si vemos todo el capítulo 6, está hablando de lo que se preocupa el hombre, mas sin embargo está diciendo, tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un reino que nuestro Señor Jesucristo ha traído, que nuestro Señor Jesucristo nos ha conducido, y gloria sea a nuestro Dios que pertenecemos a ese reino y buscamos el reino de nuestro Dios. Gálatas 2 también nos da la enseñanza de la lealtad al reino de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en este mundo de una política que no se conduce de la manera que Dios quiere. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y quiero que sepan que del momento que le hemos aceptado, una vez más, la nueva identidad, del momento que le hemos aceptado, somos una nueva criatura. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Ahora
cada uno de nosotros que le hemos aceptado, tenemos que pensar que ya no vivimos nosotros, ahora vivimos para Cristo. Y he mencionado varias veces este texto. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sigue diciendo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por Él. Así que estamos en deuda con nuestro Dios. Le debemos nuestra vida. Por eso somos embajadores de este reino. Él vino, trajo su reino y ahora queda cada uno de nosotros de engrandecer ese reino. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio, bautizando, doctrinando y haciendo discípulos de todas las naciones. El trabajo que le ha dado a cada creyente. Y sigue diciendo ahí en Primera de Pedro, dándole vueltas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Y vamos a ver qué nos dice sobre la lealtad que le tenemos a nuestro Dios, aún viviendo ante naciones que nos conducen o nos quieren llevar hacia el pecado o a la maldad. Dice Primera de Pedro 2:11, dice la palabra de nuestro Dios. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que siempre vamos a estar peleando con ideologías, con cosas que trae nuestro gobierno, que nos quieren llevar hacia el pecado. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice, amados, yo estoy pidiéndole a Dios, yo estoy rogando como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales. Todo lo que la carne desea, tenemos que alejarnos de ello. Y quiero que sepan que a veces nuestro mundo nos ofrece tantas cosas que dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Sigue diciendo el verso 12. Sigue diciendo el 12 de la siguiente manera. Teniendo vuestras conversaciones honestas, ¿entre qué? Entre los gentiles. Fíjense bien lo que le está diciendo aquí a Pedro, al pueblo de Israel. Que cuando hablen, que sea una conversación honesta entre los gentiles. Ahora quiero que pensemos esto en un concepto nuevo, que nuestras palabras ante el mundo, ahora nosotros como la nación de lo nuevo, que nuestras palabras que nosotros hablamos, que la persona que no está convertida, que vea que nuestra conversación es una conversación santa, porque quiero que sepan que mucha de la gente no se acerca a Dios a consecuencia de nuestras conversaciones. Sigue diciendo, ¿para qué? Dice, en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores. Dice, están diciendo cosas malas y quiero que sepan que a veces el mundo puede murmurar también de nosotros que decimos que hacemos cosas malas. Dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimados por las buenas obras. Así que aquí Pedro le recomienda a Israel, a los judíos, a que hagan buenas obras para que sean vistos de las gentes y aquella gente pueda glorificar a nuestro Dios. Ahora la iglesia, que somos cada uno de nosotros, yo creo que también tenemos que hacer buenas obras. Nuestra conversación tiene que ser santa para que el mundo que nos ve pueda alabar a nuestro Dios y que vean las obras que hacemos. Dice el 13. Dice, ser pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superiores. Quiero que sepan que muchas de las veces faltamos al respeto a nuestros presidentes, hacemos bromas de nuestros presidentes, cuando la palabra de nuestro Dios dice que nuestra conversación sea santa, aun cuando nuestro gobernante no sea de nuestro partido o no sea de nuestra manera de creer. En todos modos, la palabra de nuestro Dios nos recomienda que oremos por ello. Ese es el trabajo de nosotros. Aún estando nosotros en el reino de nuestro Señor Jesucristo y teniendo gobernantes, en todos modos tenemos que respetar a cada uno de ellos y orar por ellos porque el mismo Dios los ha puesto. Sigue diciendo, ser pues sujetos a toda ordenanza humana por respeto a Dios y hacia el rey o como superiores. Así que cuando nosotros respetamos a nuestros gobernantes, estamos respetando a nuestro Dios. Dice el 14, verso 14 ahora, de allí mismo, 2:14, ahí adelantito. Dice, ya los gobernadores
como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Así que oremos siempre por nuestros gobernantes. Eso es serle leal a nuestro Dios. Eso es decir que estamos obedeciendo a nuestro Dios. Dice el 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Una vez más, tú haces bien, yo hago bien, el mundo ve lo que nosotros hacemos y va a glorificar a nuestro Dios. Pero si yo hago mal y tú haces mal, nunca se va a acercar el mundo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que la Biblia nos dice que obedezcamos de una manera prudente a nuestros gobernantes, que oremos por ellos, porque ellos son los que gobiernan nuestra nación. Que quisiéramos que todos los gobernantes tuvieran la confianza en nuestro Dios, pero a través de los tiempos nos hemos dado cuenta que muchos de ellos no ocurre. A veces se entra a la política y se llega a la corrupción y tenemos el problema de que quieren llevar a la nación a un lugar del que Dios no quiere. Pero sin embargo, nuestro trabajo es serle leal al reino de nuestro Señor Jesucristo y orar por nuestros gobernantes. Dice el 16, como libres y como tenidos la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de nuestro Dios. Somos siervos de nuestro Dios, no somos siervos de este mundo. El Señor nos ha liberado, pero no nos ha liberado para que hagamos lo que nosotros sigamos. Nos ha liberado del pecado para que le sirvamos a nuestro Dios. ¿Cómo le vamos a servir? Hablando la palabra de nuestro Dios, siendo la luz del mundo, estando ya no en tinieblas, sino ahora con una nueva identidad, una nación de lo nuevo, donde el Espíritu Santo es depositado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es depositado en cada creyente para glorificar y darle la honra y gloria a nuestro Dios. Dice el 17, honrar a todos, y aquí nos está hablando ahora tanto de las personas buenas como las personas malas, vamos a honrarles, honrar a todos, amar, dice, amar la fraternidad, temer a Dios y honrar al Rey. Así que nos está diciendo que demos la honra y la gloria a todos, que honrar a todos, amar la fraternidad y temer a Dios, honrar al Rey. Sigue diciendo ahora Tito, ahí adelantito, un libro muy pequeñito, pero con una enseñanza muy grande. Tito, capítulo 3, versículo 1. Espera un momento para que lo tenga. Es Tito, capítulo 3, versículo 1. Es un libro muy pequeñito. Dice Tito, hablándole nuevamente a la iglesia, amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén pronto a toda buena obra. Y quiero que sepan que no es únicamente obedecer a nuestros gobernantes. Muchas de las veces en la iglesia tenemos nuestras personas que están encargados, tienen diferentes puestos y no queremos sujetarnos a lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que amonéstales a que se sujeten a los príncipes y las potestades. Oremos por ellos a cada momento. Estamos viviendo ahorita en nuestros tiempos donde, dispensen, donde vamos a tener elecciones. Y ahorita la política entre los dos partidos, ofensa de un lado, ofensa del otro. Pidámosle a nuestro Dios que dé sabiduría a nuestro mundo para que se escoja la persona y que la persona que gane tenga conciencia de que fue la voz del voto y que fue lo que nuestro Dios ha dicho. Y con toda tranquilidad y con toda paz podamos seguir caminando en estos meses que nos faltan. Pidamos, en verdad, les pido a cada uno de ustedes, pidamos en estos días por estas elecciones que vienen. Y cada uno de nosotros con paz, con tranquilidad, en obediencia a nuestro Dios, oremos por nuestra nación. Sigue diciendo ahora la tercera pregunta. ¿Cómo se describe una nación santa? Y especial en nuestro contexto nacional. ¿Cómo el reino de nuestro Señor Jesucristo, que está aquí en el mundo y que está entre todas las naciones, cómo es
una nación santa y especial. Quiero que sepan que nuestro Dios nos ha llamado a que seamos especiales, a que seamos esa nación santa. Pero ¿cómo podemos ser una nación santa entre todo lo que está pasando en nuestro mundo? Fíjense bien, primeramente veamos Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos ser una nación santa? Hablando de la iglesia, hablando del pueblo de nuestro Señor Jesucristo, dice Efesios 4, 22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo vamos a ser una nación santa? Quiero que sepan que a veces tenemos 10, 15 años que nos bautizamos y todavía no hemos dejado nuestra manera vieja de vivir. A que dejéis cuanto a la pasada manera vieja de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Ese viejo hombre lo hemos enterrado, ya no vive con nosotros, ahora somos una nueva criatura y si queremos ser una gente santa, una nación santa, nación de lo nuevo, primeramente tenemos que dejar ese viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de la carne, esas envidias, esos pleitos, esas borracheras, esos banquetos, todo eso se tiene que hacer un lado para ser la luz del mundo que desea nuestro Señor Jesucristo. Dice el 23, y a renovar en el espíritu de vuestra mente. Quiero que sepan que cuando pecó aquel varón de nuestro Dios, aquel David decía, renueva mi espíritu, crea un espíritu nuevo dentro de mí. Yo creo que eso le debemos de pedir a nuestro Dios cada mañana, que nos renueve, que vaya renovando nuestra vida, que cada día seamos mejor para vivir en la santidad que Él desea. Ahora dice el 24, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme la nueva identidad de nuestro Dios, que le da a la iglesia. Vamos a vestir este nuevo hombre conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. De esa es la manera que nos vamos a ver entre el mundo como una iglesia de santidad, como una nación santa, como gente santa ante el mundo, y el mundo va a ver todo lo que estamos haciendo, que estamos viviendo en santidad, y entonces ellos van a glorificar a nuestro Dios. Dice ahora Mateo, con el texto que empezamos, libro de Mateo capítulo 5 versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios. Vosotros, ahora está hablando de la iglesia, ahora está hablando de la nación de lo nuevo, ¿qué es lo nuevo? Que nuestro Señor Jesucristo es el Rey, y aún viviendo en estas políticas, nuestro Señor Jesucristo le tenemos toda la lealtad. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Si tú y yo somos esa luz del mundo, tenemos que pensar que tenemos que alumbrar a este mundo lleno de tinieblas. Ahora, en su cuadernito hay una sección, le voy a dar la página para que más o menos se ubique, si es que tiene cuadernito. Estamos en la página número 34 y vamos a dar la respuesta a las contestaciones que aparecen ahí. La primera dice, especial significa ser llamado de las tinieblas a la luz por la misericordia de nuestro Dios. Somos especiales, que nos ha traído de las tinieblas a su luz. Número 2. Una nación, dice, una nación santa ha de ministrar ante la indiferencia, ante todo lo que pasa, la ridiculización y la persecución. Pase lo que pase, venga lo que venga, le somos leales al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, la tensión política, y yo creo que la estamos viviendo hoy en día, dice la tensión política y el deterioro caracterizan a las naciones viejas donde residimos. Aún ante la política que nos quiere guiar fuera del reino de nuestro Dios,
oremos por nuestros gobernantes, por nuestras naciones, y seámosle leal al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le somos leal? Obedeciendo a nuestros gobernantes, orando por ellos y también anunciando la palabra de nuestro Dios, que Cristo viene pronto y es importante que la iglesia esté limpia, esté separada de lo del mundo y viva en santidad. En esta mañana deseo para ti que busques a Dios, que vivas en santidad para que seas esa nación de lo nuevo. Que el Señor te bendiga.